No se escuchará interrupción por el viento o algo así. Un poco, ¿ah? Sí, es lo que yo estaba pensando. Sí, ahí estamos ya, pues. Ok. Buenos días, pues, chicos. Vamos a reanudar este curso de seguro. La clase que estábamos impartiendo, ¿verdad? Era robo por forzamiento, robo por asalto, ¿sí? Tuvimos, ¿cuántas? 3 sesiones, ¿verdad? 3 sesiones. Prácticamente en la última que tuvimos acá asistieron unos pocos, no sé quiénes estuvieron, recuerdo ella, ¿verdad? Sí. Este, bueno, inclusive habíamos hablado de un trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que habíamos hablado. Pero vamos a hacer pues un refrescamiento. Ok, no importa. Yo creo que va para la próxima sesión. Lo cual pues va a ser la evaluación de la clase de robo por asalto. Para luego empezar a ver pues lo que corresponde a dinero y valores en tránsito, que es el próximo ramo que vamos a ver en las 5 sesiones, mejor dicho, en las 4 sesiones que iniciaremos el próximo sábado. Ok, entonces, hablando un poco de lo que es el ramo, porque es un ramo, lo que es robo. Más sin embargo, pues sabemos de que esto se maneja como cobertura en el ramo de incendio, ¿verdad? Más en el ramo de incendio. Hay otros ramos que sí incluyen la cobertura de robo, ¿sí? Eh, hoy más que todo, pues, en la situación que estamos viviendo, pues, los asegurados están preocupados por la cobertura de robo, ¿sí? La cobertura de robo que puede ser causada por una u otra manera, pero al final, pues, si se da por el evento, hablando de la situación actual, que facilita la extracción del bien asegurado, pues eso se interpreta como otra cosa, es un robo. Pero si por ocasionado, por aprovechándose de la oportunidad como la que estamos hoy en día, ya todo el mundo está temeroso y está encerrado sus negocios están cerrados, muchos. Entonces hay grupitos pues que se aprovechan de esas situaciones. Prácticamente se declara como un robo, ¿verdad? Porque realmente no está inmerso en el hecho de una huelga o de un tumulto o de un disturbio. Sí. Entonces ahorita pues en, en la actividad de seguro, pues lo que son esas coberturas que son inminentes, ya son inminentes, no son un riesgo, ya es un peligro que está, ¿verdad? Entonces, hablando pues de lo que es el ramo como tal de robo o la cobertura en incendio, pues sabemos de que hay un interés, ¿verdad? Hay un interés asegurado, ¿sí? Que en primera instancia son bienes materiales, ¿verdad? Que pueden, ¿verdad? Bienes materiales, que estos pueden ser, hablamos de mercancía, materia prima, enseres, hablamos es decir, una serie de bienes los cuales tienen que tener una cuantificación, que a la vez esa cuantificación representa
lo que conocemos en la póliza como suma asegurada, ¿sí? Y obviamente las particularidades de cada uno de los bienes, si es mercadería, si es mercancía, si es materia prima, todo tiene que quedar descrito en el documento, en la póliza, ¿verdad? Obviamente, el aseguramiento de esos bienes te emanan o te relacionan otros procedimientos, como por ejemplo la inspección. Sí, en el documento que tienen en su poder, me imagino que lo han por lo menos ojeado, allí hay algo que se habla de inspección. Entonces, obviamente, yo como asegurador de un bien, puedo hacer una inspección, ¿no? Dentro de los procedimientos de aseguramiento está descrito lo que es la inspección. ¿Para qué la inspección? Para verificar la existencia del bien, ¿sí? Para verificar las condiciones o los términos de ese bien. Por ejemplo, si fuese una maquinaria la que voy a asegurar, ¿verdad? Si fuese una maquinaria la que voy a asegurar, independientemente que no sea el funcionamiento de la misma la que voy a asegurar, pues al menos yo tengo que verificar que esa maquinaria existe, que esa maquinaria funciona, ¿sí? Porque obviamente las condiciones de ese bien me van a representar una cuantificación y a la vez una suma asegurada. ¿Sí estamos claros? También en ese documento que ya les envié se habla pues de que del resultado de una inspección pues voy a tener una valoración del bien que se va a asegurar. Y si esa inspección no es satisfactoria, pues puede también dar una valoración mala, pues, una apreciación del riesgo. Inclusive, eso me puede conllevar, una mala inspección me puede conllevar a una declinación o no tomar el riesgo, ¿ya? Sí, o una negativa para el asegurado. Entonces, en una buena inspección, ¿qué tengo que observar como asegurador? Primero, pues, la valoración o la certeza de las condiciones del bien que estoy asegurando o que voy a asegurar, si existe, si se puede cuantificar, si la suma o el valor del mismo que está solicitando el asegurado, pues está relacionado a la apreciación de esa inspección, ¿sí? Así es el entorno, porque en lo que es seguridad, que ahí se los dice en el folleto, en lo que es seguridad existe pues la seguridad propia o nata del riesgo de que, por ejemplo, relacionado a la ubicación, ¿sí? Eso me da un dato de seguridad natural. Y las seguridades específicas que va o puede tomar o que se le exige que debe de tomar el asegurado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el riesgo es de robo, pues ¿qué se necesita o cuál es lo común? Vigilancia física o electrónica como alarma, ¿ya? Pero ahora bien, después se hace como asegurador yo hago un análisis. A ver, ¿qué garantía o qué condiciones de mejora del riesgo de robo me puede dar una vigilancia electrónica? A diferencia de una presencia física. Por ejemplo, ven el señor que está allí afuera. Cualquier persona que quiera hacer un daño a un vehículo, pues sabe que está una persona ahí. Pero si está una cámara, ¿verdad? A lo mejor la desconecto o le corto
la operación, interrumpo su operación y lo dejo sin ningún uso, sin ningún beneficio. Entonces, prácticamente la vigilancia electrónica sirve, pero para efectos posteriores al robo, para efectos investigativos, ¿sí? Es a diferencia de una presencia física, pues sabemos de que eso te genera costo y hay diferencias, pues, de costo de esto electrónico a lo físico. Pero bien, a veces la medida de protección o seguridad te lleva a decidirlo o a establecerlo en la cobertura de un seguro dependiendo de el interés asegurable y obviamente te conlleva lo que es una suma asegurada, ¿sí? No es lo mismo asegurar, por decirte, 50,000 o 100,000 dólares en suma asegurada a decir que te estoy asegurando $1,000,000. Las condiciones de aseguramiento o medidas de seguridad obviamente van a variar. Y eso como asegurado, como intermediario de seguro, como asegurador, lo tengo que saber. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Lo que es la inspección es importante. Ahora, la persona que va a realizar este proceso de inspección también tiene que ir enmarcado al objetivo, a un objetivo específico, o al menos conocer la cobertura del seguro que se pretende otorgar o se pretende tomar una decisión a través de ese proceso de inspección, ¿sí? Porque si yo fuese inspector, pues tengo que ir documentado. Sí, qué es lo que voy a inspeccionar y para qué, ¿sí? Obviamente al final tengo que dar una conclusión o una recomendación. Hay reportes de inspección que te dicen si realmente se puede o no se puede otorgar la cobertura, ¿sí? Entonces eso como inspector también tengo un criterio. Y si el que me está contratando, porque eso es importante también, saber quién te está contratando para realizar esa inspección, si trabajo para una aseguradora o estoy haciendo un reporte que el asegurado quiere presentar a la aseguradora del bien que se va a asegurar o se pretende asegurar. Es como los avalúos. Los avalúos tienen diferentes fines, ¿no? Un avalúo para fines de aseguramiento, muy diferente a un avalúo para fines comercial, para fines de crédito o para fines personales del dueño del bien. Diferencias abismales, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con una inspección. ¿Sí? Todo documento, tanto una inspección como hablando como un avalúo de un bien, debe tener o tiene múltiples propósitos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en una inspección, además de valorar los riesgos, otorgo una conclusión o una decisión, si se puede o no se puede asegurar. ¿Sí? Muchos reportes de inspección, a veces, ¿sí? Que me den diferentes montos. Sí. Y al final se va a asegurar con cualquiera de los dos. Que más te convenga, porque si es para crédito, obviamente hay una agencia evaluadora. Sí. Evaluadora que si es para crédito, te botan el precio de lo que están evaluando para necesitar. Claro. Claro. Imagínate. Si es para fines de crédito, si el avalúo lo vas a presentar a un banco y ese avalúo es para respaldo del crédito que te voy a dar, o sea, obviamente el bien. Yo como banco tengo que quedar bien claro, ¿sí? De que ese bien cuesta eso en las condiciones que está ese bien o que tiene un valor por el cual
Yo puedo, obviamente puede ser al menos igual o mayor, pero nunca menor del monto que te voy a prestar o acreditar. ¿Sí? Entonces por ahí anda la cuestión. Es cuestión de relación, es cuestión de confianza, como el seguro. Es cuestión de confianza, a veces la palabra, la observación. En esto, pues, a veces muchos utilizan el método de fotografía. A veces una fotografía te proporciona más que 1000 palabras. O sea, tú me dices, vamos a asegurar esta maquinaria. Con la fotografía de diferentes ángulos yo puedo tener, si así por fuera se mira de esa manera, ¿cómo estará ya algo que no me está dando? Algo no, ¿sí me entiende? Entonces, la percepción de una fotografía en cuando vas a asegurar un bien, pues es importante, ¿ya? Y entonces de repente me adornas de palabras bonitas, pero miro la foto y aquí hay algo que no me hace clic. Entonces, a veces también depende de la percepción, de la experiencia de las personas que están manejando el riesgo. ¿Ok? Diga. El reporte de inspección, el caso de cobertura, esta solo indica si se puede asegurar o no, o también se puede evaluar. No, es que una inspección es diferente a lo que es un avalúo. ¿Sí? Un avalúo te va solamente en la valoración del costo, de la reposición, el valor de nuevo de ese bien, valor de reposición, valor de comercialización, valor de mercado, valor real. Hay tantos valores que indican en los avalúos que al final, cuando sos asegurador, venís y ¿cuál voy a tomar? Obviamente vas a tomar el que indica tu póliza, que vas a tomar. Hay pólizas que te conllevan a que puedes asegurar el valor, eh, valor real, ¿sí? El valor real. Hay otras que no, hay otras que te conllevan a asegurar solamente el valor de nuevo o valor de reposición. Hay otros seguros que te conllevan a asegurar un valor convenido. Hay otras que no. Entonces, en principio, cuando vas a asegurar, te tenés que ajustar a lo que indican tus condiciones generales. ¿Sí? A veces lo que es otros valores que aparecen en el avalúo, como el valor de mercado, valor de realización, eso solamente te da una idea, pues que lo puedes, en cuánto lo puedes vender. ¿Sí? En cuánto te puedes desprender de ese bien en el mercado. Pero para cuestiones de aseguramiento ya es otro aspecto que debes de considerar de acuerdo a lo que establecen las condiciones generales. ¿Sí? Por ejemplo, en automóvil te permite asegurar valor real. ¿Sí? Eso es lo que asegura, valor real. Entonces, un valor de nuevo menos la depreciación a ese tiempo te conlleva a definir el valor real. ¿Sí? Ok. Pero sí, la inspección es solamente la observación, la determinación del bien, cómo está, dónde está y en cuanto a manejo, a medidas de seguridad, operatividad, etcétera, ¿sí? Pero también lleva un objetivo. Si yo soy inspector para fines de seguro, llevo un objetivo, que si es un bien que se va a asegurar o se le va a mantener la cobertura, o le vas a otorgar, o le vas a quitar. Eso te lo va a conllevar o te va a conllevar a la decisión a tomar dependiendo de lo que establece este documento. ¿Sí? Ok. Obviamente, pues, tanto una inspección como un avalúo, al igual que una póliza, también tienen periodo de vigencia. ¿Ya? Por ejemplo, si tú me traes un reporte de inspección del año pasado o de hace 2 años, a esta fecha, pues ya no te creo, pues. O voy a verificar, a comprobar que se mantienen esos términos o lo hago de nuevo. ¿Sí? Lo mismo un avalúo.
Un avalúo tiene un periodo también de vigencia. ¿Sí? ¿Cuál? No se aseguró ese día, pasó cierto tiempo y después no hay que inspeccionarlo porque no sé si hay tocado. Sí, pero aclaro, inspección es diferente a avalúo. ¿Sí? Ya, ok. Luego, pues ya hablamos de los bienes, hablamos de las medidas de seguridad. Hablemos un poco de la suma asegurada. Recordando, esto es un repaso porque de todo esto hablamos en la primera clase. Suma asegurada. ¿Qué podemos deducir o qué podemos conversar de suma asegurada para la cobertura de robo? Bueno, pues que me representa la máxima responsabilidad como asegurador hacia un bien asegurado. Por ejemplo, si el bien fuese esa mesa o ese escritorio, ¿ok? Eso me representa, la suma asegurada me representa la máxima responsabilidad, ¿verdad? Como asegurador. Pero esa suma asegurada la tengo que definir. ¿De qué, de dónde o cómo la voy a considerar? Si es un valor, entonces hablamos también que la suma asegurada que la conlleva a un valor. Y en muchos seguros hablamos de esas dos palabras, suma asegurada y valor. No es lo mismo. ¿Sí? Suma asegurada que valor asegurado no es lo mismo. La suma asegurada es la cantidad en moneda, ya sea Córdoba, dólares o euros, lo que sea. Y el valor asegurado es como lo que te justifica, ¿ya? Lo que te justifica la suma asegurada. Entonces, es lo que les estaba hablando. De los valores de la suma asegurada, hablamos de valor de nuevo, hablamos de valor real, hablamos de valor de reposición. Hablamos de valor convenido. Estoy obligado a saber cuál es mi talón de Aquiles. ¿Sí? ¿Cuál es mi talón de Aquiles o cuál es mi base de aseguramiento en esa póliza? ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque de repente alguien acá me puede decir, pero vea, yo tengo una póliza de incendio en la cual tenemos mercancía o como contenido asegurado y el valor asegurado de esa mercancía es valor real. ¿Está bien? ¿Ya? En todo lo físico es básico. En todo lo físico o material que se asegura es básico que tienes que aplicar una depreciación. Es básico. No obstante, puedes tener valor absoluto. ¿Sí? ¿Y qué significa valor absoluto? No aplica depreciación alguna. ¿Sí? Eso es lo que tengo en la póliza. Y eso es lo que está descrito. Si no está descrito, si solamente definimos el bien asegurado y cuánto cuesta, entonces al momento de un siniestro te van a aplicar lo que dicen las condiciones generales. Sabemos que en toda póliza prevalecen las condiciones particulares, cláusula o adenda. ¿Sí? Diga. Uh-huh. Pero, ¿suma asegurada de qué? ¿Pero de qué? Recuerde que en una póliza de incendio puedes tener múltiples ubicaciones
y múltiple o un sinnúmero de certificados que cada uno te representa una ubicación. ¿Sí? Es así como se suscribe incendio. Entonces, ok, entonces te ubicas en un seguro específico. Incendio hogar. Hablemos de incendio hogar. Esto es tu suma asegurada. ¿Eh? Tu suma asegurada de robo. ¿Sí? Pero ese porcentaje es de... Ajá, contenido. Pero si hablamos de contenido, o sea, yo puedo tener en mi casa, tengo enseres electrodomésticos, enseres, qué sé yo, en general. Ajá. ¿Porcentaje de qué, sí? De la cobertura de robo. ¿Cómo se puede dar por el total? Porque en las condiciones, cuando suscriben el... Ajá, la póliza. Siempre le dan un porcentaje. Por ejemplo, aquí dice 140% asegurado respecto a cobertura de incendio. Ok, entonces, pero te dice de incendio. ¿Y qué es lo que asegura bajo la cobertura de incendio? Y aquí sobre mobiliario me dice el detalle, pero la pregunta es, si en el caso de que tenga una pérdida total. Ok, tú tienes en tu casa $20,000. Eso es lo que cuesta en contenido. Ok, tienes $20,000. Esto es el total. ¿De qué? Del contenido. Y eso es lo que tú declaraste en la póliza. Pero ahora bien, te dicen las condiciones generales que es un porcentaje de lo que te van a cubrir. En el caso es 16 puntos, ¿cuánto? 40. Esto va a ser lo que te está asegurando realmente de este 20,000. O sea, te está dando una opción a primera pérdida. En el caso, usted sabe que las sumas aseguradas a veces en algunas se hacen por probabilidades, ¿verdad? En el voy a tener daños materiales, ¿verdad? Porque la puerta tengo entendido que incluye los daños materiales al edificio. Bueno, en este caso, en lo que es el ramo como tal. Recuerde de que si hablas de cobertura, esa cobertura es muy diferente a lo que dice el ramo, ¿sí? Y de repente tú tienes que ubicarte en las exclusiones, es decir, exclusiones y criterio de aseguramiento para esa cobertura. Porque yo te puedo dar la cobertura de robo en cualquier otro ramo. Casi todos los ramos de patrimoniales llevan la cobertura de robo inmersa, pero no es una póliza de robo. Entonces, mi pregunta es, ya, si te lo dice, entonces sí. Si el porcentaje cubre una parte del contenido, ese porcentaje, esa suma asegurada que me va a dar para la cobertura de robo, no incluye el edificio, no está el edificio, solo será para el contenido y es que a ver, lo que te dice el ramo de robo por asalto es que si mi interés asegurable es este escritorio, y la persona ajena, ¿verdad? Ajena al negocio, al riesgo asegurado, entra o irrumpe al lugar donde está este bien asegurado, rompe esa ventana, quiebra una silla, va sumando con el objetivo de apoderarse de este bien que es el bien asegurado en la póliza. Entonces, al momento de una indemnización, el que va a valorar los daños asegurados, en primer lugar, esto. Si la suma asegurada se equivale al total del bien y se lo llevaron, aunque haya cobertura para eso, ya no hay suma asegurada. ¿Sí?
Es diferente. Si tuviese en la póliza asegurada este escritorio, esas 3 sillas, y solamente se llevaron esto, pero te dañaron, entonces eso está intacto, entonces todavía hay suma asegurada para indemnizar los daños que ocasionaron para entrar. Sí, sí. Es correcto. Entonces, esto de robo, cuando hablamos de bienes materiales, es como te dijera, como algo sí y no. Sí, porque yo te digo, te hablo de bienes materiales, pero va relacionado en cuanto a la suma asegurada, y la suma asegurada es el valor de este bien. En incendio hogar, no. Siempre lo manejan limitado. Lo manejan limitado a una cierta cantidad. Si no es porcentaje, es cantidad. Porque mi criterio como compañía aseguradora, ok, estoy vendo la póliza de incendio hogar con cobertura de robo adicional, pero la suma mínima a asegurar es de tanto. O mejor te hablo de un porcentaje, ¿sí? O en base a la estimación, a las estadísticas de los riesgos que puedo asegurar acá, por ejemplo, en Managua, ¿cuánto puede costar el valor promedio de una casa en Managua? Yo digo, 35, 30, 40 mil dólares, ¿ok? Entonces yo puedo hablar en términos generales porque ya tengo estadísticas. Entonces, voy a asegurar o voy a vender una póliza de incendio hogar en Managua con suma asegurada para la cobertura o su límite para la cobertura de robo de 10 mil. Entonces te estoy dando a lo sumo un 30% de las sumas aseguradas de las casas en Managua. ¿Sí? Entonces yo ya levanté ese dato, por eso me atrevo a hablar de una cantidad. O, sabiamente, te hablo de un porcentaje. ¿Sí? Entonces, la cobertura de robo te habla de daños colaterales al interés asegurado. Por ejemplo, en automóvil. Hablar de robo en automóvil, a robo parcial, es no hablar pues de robo. Si hablas de robo total. ¿Sí? Pero consecuencia, un robo total, dice, hubo una pérdida parcial, ok, te la pago. Ese es un criterio de aseguramiento. ¿Ya? Porque hubo un intento de llevarse y a lo mejor lo dejaron botado por allá y se te le sacaron cosas y entonces sí, te las pago. Pero si solamente es eso, entonces no te lo pago. ¿Sí? Pero sí se habla de robo. Pero si también te quebraron el vidrio, que es lo que está pasando en el chapeo de vehículos, te quiebran el vidrio, se te llevan el equipo de sonido, el radio, lo que sea, no lo movieron, entonces no te lo pagan, pero en el hipotético caso que te lo pagaran, te quebraron el vidrio. ¿Para qué? Para llevarse algo que está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿El vidrio me lo pagaba o no me lo pagaba? Sí, te lo pago si hay suma asegurada para esa cobertura de robo. ¿Sí me entiendes? Ok. Bueno, el ramo de robo o la póliza de robo se hizo específicamente para contenido. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, las condiciones generales de robo de la Suiza te hablan que te incluye dinero, ¿verdad? Pero en incendio no te cubro dinero. ¿Por qué? Porque realmente el dinero va relacionado a un giro, a una ocupación. ¿Sí? Sí, es correcto. En fidelidad normalmente creo que solo Inicer vende la póliza de robo sola. ¿Ya? En las otras compañías no hay póliza de robo porque está la fidelidad precisa específicamente. ¿Sí? Y pero bien, el ramo de robo, la póliza de robo sí existe. Y bajo convenio expreso, ¿te puedo asegurar dinero? Sí, te puedo asegurar dinero. Loco, andate que ponerte la cámara. ¿No? Andate que ponerte la cámara. Pues. Sí. ¿No? El robo.
Sí, las coberturas adicionales son los daños materiales al edificio donde están los bienes. Entonces, de repente, recuerden lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, de repente tú tienes 4 ubicaciones y decides dejar la suma asegurada indistintamente. Entonces, en ese caso, sí te puede dar en una ubicación suma asegurada para los daños materiales. Porque aquí no puede asegurar más de lo que cuestan los bienes asegurados. ¿Sí? Por ejemplo, si decidiese asegurar dinero, ok, ¿cuánto dinero tiene? Manejo en caja $10,000. Yo no te puedo asegurar $20,000 cuando lo que tienes son 10. Ah, pero esos 10,000 tú los puedes valorar en ciertos periodos. Por ejemplo, considerando las fechas que se mueven más, pues las fechas movidas, por ejemplo, las festividades, el fin de año. Entonces, tú en la vigencia, de repente estás considerando la máxima cantidad que puedes tener, por ejemplo, en un diciembre. ¿Por qué? Porque no voy a estar moviendo la suma asegurada. Ahora aumentarle, ahora bajarle, ahora aumentarle. No, decido una sola suma para todo el año. Ok, entonces tú estás considerando las fechas o los periodos festivos, los periodos que más se mueven. Es lo que le estoy diciendo, que yo no puedo asegurar, sabiendo que esta mesa cuesta $5,000, voy a asegurar 10, porque estoy previendo de que si se meten y rompen el vidrio, ocasionan daños materiales para llevarse ese escritorio, entonces tenga suma en la póliza. Que se conecten. No, no. Entonces, pero sí existen modalidades de aseguramiento. O sea, si yo tengo 4 ubicaciones, yo te sumo, te hago un bolsón de todas esas 4 ubicaciones, te los separo o te los cubro indistintamente. ¿Ya? O estoy considerando que en algún momento, porque puede ser de que tu actividad, ok, si yo fuese un almacén, ¿cómo hacen los almacenes fiscales? Pero el día lunes. Yo fuese un almacén, ¿ya? Estoy moviendo, es fluctuante la mercancía. Puedo tener en un mes, en una semana, una cantidad chica y en la otra semana el montón. ¿Sí me entiende? Entonces, en esas situaciones fluctuantes, sí puedes tener, dependiendo de cuándo sucedan los daños. Imagínense que cuando sucedió el daño o el robo, cuando en la semana muerta, como decimos, ¿sí? Estaba vacío, entonces se te llevaron lo poco que había y te ocasionaron daño. Ok, entonces ¿sí? Porque sí, existen modalidades de aseguramiento también, dependiendo del riesgo. Porque hay situaciones de aseguramiento que venís y de repente decidís otorgar una suma asegurada abierta. O sea, que tenés que totalizar o liquidar al final del periodo. ¿Sí me entiendes? ¿No andas este cuaderno, Arlene? ¿No andas este cuaderno? Si es por la cobertura de robo y si hay suma asegurada, sí te incluye los daños al edificio, ¿ya? Exceptuando ya exclusiones como terrorismo, como guerra. Sí, es un daño al edificio, se te llevaron todo eso, pero la causa fue el evento excluido, entonces no hay cobertura. No, es que la cobertura de robo en incendio hogar ya es como paquete. Es diferente a que me digas una póliza todo riesgo de incendio, que ya es negociación. Ya negociamos la cobertura de robo, pero normalmente en las pólizas de incendio hogar la cobertura de robo ya es un plus. ¿No está grabando? No me muevo de ahí.
Sí. Es que te da la cobertura, o sea, la cobertura de robo te da ese chance, pero es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, en el hogar tenés $3,000 y se te llevaron un televisor, por decir que vale $1,500, pero tenías 3,000, te dañaron la puerta. ¿Sí? Tiene que entrar ese daño de la puerta en la suma asegurada. Sí, que el daño del edificio te lo hace, te lo incluye la cobertura de robo. ¿Por qué? Porque fue un daño por obtener el interés asegurado. ¿Sí? Nada más que ahí apliquen también condiciones o medidas de seguridad. Porque ¿qué es lo que te dicen las pólizas de incendio hogar? Que al menos una persona tiene que estar en el edificio. Y si esa persona no estaba y dejaste sola tu casa, entonces ahí sí no va ni el interés asegurable ni daño al edificio. ¿Sí me entiendes? Entonces, en lo que es seguro, tenemos que, en primera instancia, saber qué es lo que estamos asegurando o vamos a asegurar. Cuantificarlo, hacer el análisis cuantitativo, cualitativo. Cualitativo, propio al riesgo. ¿Cómo es? ¿Cuánto vale? ¿Y cómo está? Si funciona o no funciona. ¿Ya? Y segundo, saber las medidas de seguridad o condiciones que estás obligado como asegurado, porque ese es otro paquete. En mi poca experiencia en lo que es seguro, me doy cuenta de que la importancia, o que mejor dicho, los términos y condiciones que existen en una póliza son o deben ser elaborados por expertos en la materia. Y cuando hablo de expertos en la materia, hablamos de aspecto legal, de aspecto técnico, ¿sí? Porque eso lo ves al momento de un siniestro. Según el clausulado general, una póliza, por mínima o por sencilla que sea, se puede considerar completa, porque además de los procedimientos técnicos está la parte de procedimientos legales, más hoy en día, que la superintendencia está sobre las coberturas del producto, cómo lo vas a vender y cuáles son los derechos o facultades del asegurado. ¿Sí? La famosa cláusula de arbitraje, por ejemplo. Si yo no estoy contento y puedo demostrar que tengo la razón en un proceso de ajuste de un siniestro, nos vamos hasta las últimas instancias. Pero eso sí, debo estar completamente seguro, bien asesorado o lo que sea de que tengo la razón. ¿Sí? Si me voy a lanzar a un proceso legal que me lo permite, voy a, como decimos, a quemar pólvora en sopilote. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las condiciones generales mucho se habla y en las clases yo mucho lo he tocado de las medidas de salvaguarda, ¿sí? De un riesgo. Son obligaciones que tiene un asegurado y en toda póliza el asegurado tiene obligaciones de salvaguardar, de proteger el bien. El mismo deducible. El mismo deducible. Los deducibles, cuando yo como asegurador establezco un deducible, estoy pensando en dos cosas. ¿Ya? No para no pagar. Ese no es el verdadero mensaje o el verdadero concepto o entendimiento de lo que es un deducible en una póliza. La cláusula deducible existe en las pólizas por dos aspectos. Primero, establezco un deducible como asegurador ¿basado en qué? Basado en
mis gastos en mi operatividad ante un posible riesgo asegurado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si este bien que estoy asegurando en la cobertura de robo está en la zona autónoma de Nicaragua, allá en la región del Atlántico. En la región del Atlántico. Entonces, en cuanto a gasto, si este bien, por ejemplo, costase o estuviese asegurado en $2,000, $2,000, si ocurre un daño de este bien, significa de que yo tengo que mandar al menos una persona allá al Atlántico. Hospedaje, vuelo, ¿sí? Y a lo mejor me voy a llegar a dar cuenta de que el daño no está cubierto, ¿sí? Entonces, por todas esas estadísticas que yo ya tengo, digo, este riesgo tiene que llevar un deducible de, por decirle, $500 o $1,000. De repente el asegurado dice, pero esto es demasiado. No, yo estoy pensando en que si voy a ir a inspeccionar un posible daño de ese bien, lo voy a pagar. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el primer objetivo de establecer un deducible. Segundo objetivo de establecer un deducible es que el asegurado se dé cuenta o comprenda que tiene que velar por la protección de ese bien asegurado. ¿Por qué? Porque también él es asegurador. ¿Sí me entienden? Entonces ese es correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que el deducible es una participación del asegurado en el riesgo asegurado. Puede ser definido como un coaseguro o como un deducible. Pero sí, la palabra deducible es una participación, una cantidad, ¿sí?, definida. Entonces, esos son los dos objetivos que te conllevan a plantear un deducible. Más sin embargo, hay coberturas en pólizas que no llevan deducible. Eso es una buena oportunidad, ¿no?, de protegerte. Estás pagando por una cobertura donde el asegurador, el 100% es la compañía. ¿Sí? En automóvil se da mucho ese beneficio. En las pólizas de incendio, en la cobertura propia de incendio. ¿Sí? Aunque algunas veces puedo poner un deducible. En la cobertura de robo siempre se pone un deducible, pero el deducible tiene que ser justo de acuerdo a esos dos criterios que ya les dije. Técnicamente esos son los dos criterios de establecer un deducible. Ok. Entonces hablamos de suma asegurada, del valor asegurado, de los bienes, de medidas de seguridad. Hemos hablado del ramo como tal de robo y cobertura, ¿verdad? Que como cobertura lo puedes hallar en otros ramos. Hablamos mucho porque es el que más se relaciona, incendio, pero también están otros como fidelidad comprensiva. También hablamos de otros ramos como el mismo, bueno, DBT, que lo vamos a ver más adelante. Hablamos también de lo que es otros ramos técnicos. Ramos técnicos. Y también hablamos del mismo automóvil. También hablamos de seguro bancario, que son meramente riesgo financiero.
encontramos la cobertura de robo e inmersa en cualquier otro seguro de patrimoniales. Preguntas. Pero casi no sé. En la dinero y valores en tránsito, que es la próxima clase que vamos a ver. Ahora, hemos hablado en las clases anteriores de las alternativas de aseguramiento. ¿Sí? Este tipo de cobertura o este tipo de bienes tiene que ser a como es. Tiene que ser una suma asegurada por riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablas de sumas aseguradas a primera pérdida, ¿ya? O una modalidad sombría, como se le conoce, pues hay sus partes no agradables o no convenientes para el asegurado. Sí. Perdón. Seguro bancario. Puedo borrar, ¿verdad? Oh, qué feo esta pizarra. En cuanto a lo que es ubicación de riesgo, pues obviamente pues la ubicación de riesgo es donde está ubicado el interés asegurado, ¿verdad? Que a mi juicio, tanto la ubicación del riesgo, ¿verdad? Como lo que es la suma asegurada, pues deben de ir de la mano, ¿sí? Deben de ir de la mano la ubicación del riesgo con la suma asegurada. Si la suma asegurada, por ejemplo, en la póliza son $50,000, ¿verdad? Y tengo 3 ubicaciones de riesgo, pues obviamente pues tengo que distribuir esos $50,000 en esas 3 ubicaciones. ¿Por qué? Porque estoy claro de que existen cláusulas que me relacionan al momento de un siniestro estas dos cosas. Una de ellas puede ser la principal, el deducible. Otra puede ser el infraseguro. Voy a llevar la sorpresa al momento de un siniestro que estoy infrasegurado. Entonces, si tú en una póliza la manejas de esta manera, ubicación del riesgo, sumas aseguradas. Está clarito. Yo creo que hasta para la administración del riesgo es fácil. Porque si tú de repente esto lo manejas como un bolsón, entonces es más difícil la administración del riesgo. Imagínate que esa fuera una empresa. Jamás tú te vas a dar cuenta cuántas ubicaciones de riesgo tiene esa empresa. ¿Sí? Y qué cantidad de dinero. Es más, al momento de sesionar con tu cliente, tú te ubicas inmediatamente. Mire, ¿y cómo estamos con la suma asegurada? En la ubicación A tenemos tanto, en la B tenemos tanto. Ah, no, espérate. Ahorita hubo una modificación del negocio, de la empresa. Puede ser que se fue por encima o se vino por debajo. Entonces, a lo mejor también estás pagando más prima de algo que no tenés. ¿Sí? O sucede lo contrario. Entonces, la administración del riesgo, lo más conveniente es declarar ubicaciones por sumas aseguradas.
Ya. En la práctica, pues muchos asegurados, muchos corredores, ya, que tienen cuentas de año, ¿ya? Que tienen cuenta de año, pues se llevan la sorpresa al momento de un siniestro. Ya, jamás se sentaron con el cliente, jamás verificaron las sumas, jamás verificaron las ubicaciones. O puede ser que el cliente obtuvo 2 ubicaciones adicionales y no las tienes en la póliza. ¿Sí? Entonces, la administración del riesgo te es mucho más fácil cuando lo tienes por ubicación, por valores, por bienes, por suma. Entonces, estás hablando de la estructura, de la forma en que aseguran las compañías. Generalmente las compañías en pólizas grandes te las ubican en un certificado que representa una ubicación de riesgo. A la vez, ese certificado tiene, pues está compuesto de un sinnúmero de bienes. ¿Sí? Pueden ser maquinaria, pueden ser mercancía, pueden ser materia prima, etcétera. Es la forma en que asegura, es la forma que está estructurada la póliza. ¿Sí? Y obviamente cada bien tiene una suma asegurada que te viene a totalizar la suma de ese certificado. ¿Sí? Porque en un certificado tú tienes edificio, contenido. ¿Sí? Ok, también tienes cobertura. Porque puede ser que en un certificado tengo un edificio que tiene, además de amparar el edificio como tal, tengo contenido, tengo rotura de maquinaria, ya hablando de otro tipo de pólizas como incendio y líneas aliadas, rotura de maquinaria, tengo equipo electrónico, ¿sí? Entonces, por eso es mucho mejor la administración del riesgo, tenerlo bien diversificado, bien desglosado ese riesgo, por cobertura, por ubicación, suma asegurada, su deducible, ¿sí? Entonces, en este caso de robo, pues si tenés una suma asegurada por ubicación, hasta con el deducible te ubicas bien. Lo puedo establecer mejor como asegurador. ¿Sí? Ahora, hablando de participación del asegurado, pues tenemos deducible y también tenemos la palabra que se conoce como franquicia. ¿Sí? Es más, la definición o la traducción de la palabra deducible de inglés a español te define las dos cosas, deducible o franquicia. Ya, nada más que en términos de seguro, nosotros lo que es la palabra franquicia ya es una cantidad que el asegurado establece, a diferencia de un deducible, que puede ser establecido por el asegurado o en la mayoría de los casos establecido por el asegurador. Sí. Ok. ¿Cómo vamos a hacer para la evaluación de esta clase? En la sesión anterior hablé de un trabajo, no más de 5 personas por trabajo. ¿Sí? ¿Usted anotó? Al menos repítame las cláusulas que hablé. Recuerdo que una fue suma asegurada. Sí, ese es el trabajo. El trabajo era definir. ¿Sí? Interés asegurado. Suma asegurada. Infraseguro, ¿ah?
Infraseguro, cobertura. Ok, entonces esas 4 cláusulas, ese es el trabajo. Trabajo en grupo. Máximo 5 personas. ¿Ah? 1, 2. Una página a ambas caras puede ser. Para que optimicemos papel. Ok. Me van a hablar de la cláusula de interés asegurable, asegurado, suma asegurada, infraseguro, cobertura. ¿Sí? Se van a enmarcar en lo que es esta cobertura, en lo que es la, perdón, de esta cláusula en la cobertura de robo. Sí, pero o sea, por ejemplo, si me hablas de la cláusula de infraseguro, eso es generalizado. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar vos? Bueno, en la póliza de robo, el interés asegurable es, por decirte, materia prima, mercancía y bajo convenio expreso, porque eso es lo que te dicen el condicionado general, bajo convenio expreso puede ser dinero. ¿Ya? Dinero. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, o yo te pregunto, ¿cómo podías aplicar la cláusula de infraseguro en lo que es dinero, si el interés asegurado es dinero? ¿Cómo lo aplican? A ver, para todos, pues, ¿cómo aplican la cláusula de infraseguro? Si yo les preguntara, siendo el interés asegurado de dinero. A ver. No, hablamos de robo en ubicación. Ya eso es la próxima clase. Correcto, registro contable. Ajá. Caliente. Pero sí, está bien es tu análisis, pero también depende del momento del riesgo. Del momento del riesgo o del momento del robo. Ok. Sí, pero si yo compruebo que al momento que ellos aseguraron manejaban más dinero del que aseguraron, por eso normalmente te piden un año atrás, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero eso es a criterio por decirte, a criterio de la compañía. Pero si en el momento del robo tú tienes asegurado $5,000 y en el momento del robo tú tenías, si tenés más, ¿qué pasa? Te cubro hasta donde tenés asegurado. Esa es mi máxima responsabilidad. Pero si se te llevan menos de la suma asegurada y tenés más en ese momento, sí te puedo aplicar el infraseguro. Venga para acá, usted tenía 100,000 y tiene asegurado 10,000 y se le llevaron de los 10,000 asegurados, se le llevaron 3,000. Entonces, vamos a hacer una relación ahí. Entonces, allí me friego como asegurado. ¿Ya? Entonces, allí es donde, y de esa forma es que quiero que ustedes analicen la cláusula. ¿Ya? O sea, voy a hablar de la cláusula de infraseguro. La cláusula de infraseguro dice tal cosa. En la cobertura de robo,
ejemplo, es lo que yo le estoy planteando. Si al momento del robo, ¿cómo lo interpreten? ¿Ya? Entonces, voy a comprender de que ustedes tienen la buena, regular o mala interpretación de esta cláusula en cuanto a la cobertura de robo. ¿Sí? Suma asegurada. Por ejemplo, la suma asegurada representa la máxima responsabilidad que asume el asegurador al momento de una pérdida del interés o del bien asegurado. Perfecto. Ok. En la cobertura de robo, la suma asegurada representa el valor de los bienes asegurados. ¿Ya? Los cuales, obviamente, debo de tener bien descrito en la póliza. ¿Por qué? Porque si aquí hay 10 mesas o 10 escritorios y la que tengo asegurada yo es una, ¿cómo me doy cuenta cuál es la que yo aseguré? Entonces, esto debe tener una identificación, marca, código, lo que sea, para yo identificarlo al momento de una pérdida. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Entonces, cuando hablamos de mercancía, cuando hablamos de materia prima, cuando hablamos de maquinaria, cuando hablamos de lo que sea que yo esté asegurando bajo la cobertura de robo, tiene que quedar bien descrito. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que yo quiero el trabajo, el análisis de estas 4 cláusulas en cuanto a la cobertura de robo. Son 5 cabecitas las que van a trabajar en cada trabajito que me presenten. ¿Sí? Pregunta. Entonces, ese va a ser el trabajo que que voy a evaluar para la nota de esta clase. En la próxima, pues ya iniciamos la próxima sesión el próximo sábado. Ya, son solamente 4 cláusulas. ¿Sí? Es importante, ¿verdad? En términos generales de seguro, pues leerla. Yo creo que nadie, incluso yo que tengo mis pólizas y nunca me he sentado a leer realmente. Tengo la idea de lo que estoy asegurando, pues, y de qué se trata. Y porque conozco a grandes rasgos, pero mi póliza de incendio no me he sentado detalladamente. La de automóvil la conozco porque he tenido un par de casitos ahí que me han pasado. Pero sí, uno es importante manejar su póliza. Manejar bien su póliza. Y manejar la póliza, significan varias o varios campos que yo debo de conocer. Primero, en cuanto al aseguramiento, eso es lo primero. O sea, un pre y un post. ¿Ya? Un pres. Voy conforme los términos que voy a asegurar, conocer las coberturas que voy a otorgar en cuanto a las necesidades del asegurado. Un post, la parte del daño, del reclamo. Ahí es otra parte. Entonces, cuando ya estoy en el daño, yo tengo que conocer exclusiones, condiciones, subjetividades o medidas de seguridad que están establecidas en la póliza. Obligaciones del asegurado. Fíjense que, no sé si les comenté en la clase pasada. Hace poco tuvimos un caso, tuve un caso, en el cual me vi involucrado, porque obviamente yo soy el suscriptor de eso. Y me doy cuenta que el incumplimiento a una obligación del asegurado, pues prácticamente lo está conllevando a tener una pérdida de aproximadamente o un poquito más o menos a $200,000. A $200,000.
Y algo que pareciera sencillo, pero sí, en la póliza está escrito que es una obligación del asegurado. Informar. ¿Sí? Esa sencilla palabra, informar al asegurador. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy asegurando este bien es mío, pero las responsabilidades de lo que le pasa a este bien está o fue transferido. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo en mi poder, por lo tanto, yo tengo que informar todo lo relacionado a este bien. ¿Sí? Si no lo informo, sé, y está escrito en el contrato, que puedo tener problemas o desventaja del beneficio que me está otorgando el asegurador. Entonces, ¿qué pasó con este bien? Del caso que les platico. Tenía que, o está establecido que yo tengo que aplicarle los mantenimientos adecuados a este bien. Entonces, de repente, alteré los periodos de mantenimiento de este bien. No hay problema, sigo operando. Jamás. Importador y escritor póliza. ¿Sí? Entonces, en materia de seguridad, de protección y de aseguramiento, yo debo de conocer exclusiones, subjetividades, obligaciones que tiene el asegurado para con ese bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de un siniestro, primero parte del ajustador. El ajustador tiene o verifica todo lo que está en el contrato, letra a letra, párrafo a párrafo. En cuanto a las obligaciones mías como asegurador y a las obligaciones como asegurado. Entonces, el pago o la indemnización tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Por eso es que muchos dicen, es que las pólizas tienen las letras chiquitas. Mentira, es que no las leemos. Eso es. No las leemos y no interpretamos esa cosa que tenemos que saber. Y entonces, realmente desde ese ángulo, no tiene por dónde, pues, el asegurado. Porque realmente hubo una alteración o una agravación, conocido en términos de seguro, agravación del riesgo. Y así se conoce como agravación. Cuando tú no cumples al pie de la letra algo que está establecido en la póliza. ¿Sí? Sí. Entonces, que si se agravó el riesgo y no se reportó a la aseguradora, el ajustador después de revisar la póliza, todo lo que hizo, al tiempo se subsidió el pago, la indemnización va a ser al momento. El cambio no aplica. No, más bien, o sea, no es que... Ni siquiera pagan porque como no hay no se respetó el asegurador. Correcto. No respetó y agravó el riesgo, entonces de ahí lo puede declinar. Sí, o sea, está declinado. Entonces, ese es el proceso legal que se lleva, que está declinado. ¿Por qué me lo declinaron? Y eso es la parte que desconoce el asegurado. Ahí es donde el asesor, bueno, este es un contrato. Hay obligaciones, es como un contrato de arriendo. Tiene que dar una mensualidad por el arriendo. ¿Y qué pasa si no la paga? Ok, entonces se rompe el contrato. Entonces, fuese diferente, digo yo, interpretando, pues, hubiese sido diferente que el asegurado hubiese enviado una comunicación. ¿Ya? Que sí, tu bien sigue operando, pero
ya convenido con las autoridades o quien sea o o tu ente rector, qué sé yo, de tu negocio, de tu actividad, que te faculta, que podés operar sin peligro. Pero el diablo es diablo, es diablo. Esa comunicación, el lado del asegurado tiene que tener una acuse de recibo. Claro. Es preferible tenerlo, pero independientemente de que tú, muchas de las comunicaciones se hacen por correo. Ya, es más rápido. Pero el hecho tal vez de que tú mandaste un correo, yo informé y no tuve tu pronunciamiento. Sí, entonces dije, chocho, este asegurado pobre, pues, porque realmente me pongo en sus zapatos, tener una pérdida, una cantidad significativa de $1,000, perjudica a cualquiera. Ahora esa cantidad. Y digamos, el supuesto de que el cliente le envió y la compañía usa de que nunca lo recibe. Las pruebas son las pruebas. Tú tienes tu correo y... Es más, en opciones a veces, yo mucho la uso, en algunos casos, cuando es importante, que le pongo un cheque ahí de como recibido. Inmediatamente tenés una respuesta cuando ya lo abrió, recibido, ok. Yo guardo eso y nunca me puedes tú deducir de que nunca lo viste. Aquí está. ¿Sí? Entonces, también herramientas como esta que estamos utilizando nos facilitan las cosas. Pues muchos están viendo la clase de manera virtual. Ya, están tranquilos ahí en su cama, ya tomándose un café, ¿verdad? Mientras nosotros estamos acá, pues. ¿Perdón? No hay audio. Entonces, se va. Bueno, realmente eso, ahí tendrá que verlo, porque sí, ellos lo están grabando, ¿ya? El INPA lo está grabando. Sí, posteriormente quizá lo pueda remitir, ¿ya? O sea, que esto está siendo grabado y se lo pueden remitir quizás tal vez por WhatsApp. Esto era una opción de que lo pudieran estar en línea, pero a lo mejor tal vez el número de participantes al momento tal vez debilita, o que es lo que yo presumí que podría pasar, pues, pero sí, esto lo están grabando, ¿ok? Entonces, chicos, en esto de seguro, cada vez que uno lee o toma un documento, se da cuenta de que es algo nuevo, pero sí, administrativamente, tenemos muchas deficiencias en lo que es el conocimiento de seguro, la interpretación, ¿ya? Hay cláusulas. A mí me ha pasado que las he tenido que leer muchas veces, inclusive consultar, porque realmente no las entiendo. Pero sí, y siguen saliendo novedades en cuanto a lo que es seguro. Ya, no sé, por ahí anda una póliza que se menciona de terrorismo y riesgo político. No sé si ya la han visto. Ya, es cara, pero sí te da protección que tú estás buscando en estos precisos momentos que estamos viviendo. ¿Ah? Contra daños, pues de que son excluidos o son exclusiones en otro tipo o en las pólizas comunes. Pero sí, el mundo del seguro es así, pues siguen saliendo productos, novedades, cobertura, pero el principio es el mismo. Un interés, una suma, una participación del asegurado, obligaciones de ambas partes, y eso es lo que tenemos que comprender y saber aplicarlo. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Todo claro? ¿O más confundido? Yo sé pues de que realmente para muchos esto es nuevo, pero una vez, y se lo digo por experiencia, una vez que yo leo una póliza y trato de memorizar las cláusulas que están en esa póliza, hay muchas cláusulas que son típicas en cualquier póliza de patrimonial. Si hablamos de vida, esas no las conozco. No he entrado a esa parte de vida. Los seguros de personas, pero sí, también sé cuál es el interés asegurado en una póliza de seguros de personas. Obviamente somos nosotros. ¿Y quién me protege? Eso sí lo sé. Pero ya las exclusiones, las condiciones, requisitos, ya son otros 100 pesos que ya tiene que dedicar uno tiempo a estudiar esa parte. Pero en lo que es patrimoniales, estas cláusulas son típicas en cualquier póliza, ¿ya? Suma asegurada, infraseguro, cobertura, interés asegurado, son típicas. Sí, o básicas. No hay nada típico ahí, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, estamos listos para el próximo sábado. Ya la situación se mira más normal que anormal, ¿no? ¿Ah? No, ya, yo creo que ya esto... Ya. Sí, las marchas creo que van a continuar, pues, pueden continuar. Ahorita lo que nos estaban es esto de los plantones, de los tranques. Entonces eso creo yo que no es saludable para nadie. Sí, ya estamos llegando a la parte. Hubieron muchos que estaban conectados. Sí, escuchan bien. Ok. Pregunta. Sí. Con un vasito de café o una catamala a la orilla, están mucho más tranquilos. ¿Tienen algunas preguntas que las pueden leer? ¿Cuántos bienes asegurados requieren? ¿Cuántos bienes asegurados requieren? Bueno, realmente pues en esto de la cobertura de robo, un bien puede ser uno, obviamente, pues, más de uno, pero sí tiene que quedar bien descrito lo que es la suma asegurada, el bien y la ubicación. Son tres cosas básicas para describir o dar la cobertura de robo. ¿Qué es lo que estoy asegurando? Que en este caso se convierta en el interés asegurable. ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo describir? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Verdad? En la póliza. ¿Y cuánto cuesta? Ya, son las tres cosas básicas para dar cobertura de robo. Es el ejemplo que le estaba dando. Si aquí en esta aula, que es mi ubicación de riesgo, hay 10 escritorios, ¿cómo sabré yo cuál es el que estoy asegurando? Entonces tiene que estar bien identificado lo que estamos asegurando. Marca, serie, modelo, ¿sí? Y obviamente su valor. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Quién la hace? Ariel. Sí. ¿Hay más preguntas? Lo del trabajo. El trabajo para la clase de robo que termina hoy. En la próxima sección vengo a iniciar lo que es la clase de dinero y valores en tránsito y a recibir los trabajos. Lo que voy a valorar es 4 cláusulas generales, que es el interés asegurado, suma asegurada, infraseguro y cobertura. En grupos de 5 personas. No quiero que escriban más de 2 páginas. Acepto una página que se escriba en las 2 caras.
anverso y reverso. Porque prácticamente no es mucho lo que van a escribir. ¿Sí? Ya más o menos les estuve explicando lo que iban a, o quiero que me indiquen en el trabajo. Es la interpretación de la cláusula con respecto a la cobertura de robo. ¿Hay otras preguntas? Solamente. Bueno, pues les envié un documento, ¿sí? ¿Va? Voy a ver si hago unas cuantas diapositivas que también se las puedo mandar. Póliza, ¿quieren? Podemos simular una póliza, ¿sí? Podemos simular una póliza, voy a ver si se la puedo trabajar como un documento y para que lo tengan, ¿sí? Y luego ir hablando sobre cada una de las cláusulas, ¿ok? Bueno, pues agradezco su disposición, ¿verdad? Y creo de que estos son los esfuerzos que al final pues nos dan éxito, los plus esfuerzos en toda actividad, pues. Esperando pues que mis aportes, mis pocos conocimientos les sirvan, ¿verdad? Para su actividad. Les pido pues de que hagan el esfuerzo también de leer, que esto lo hagamos un poco más dinámico, que hayan más inquietudes para compartir pues sobre este tema de seguro. Cualquier consulta pues que esté y que les pueda evacuar, ya sea de esta clase o cualquier otra, pues con gusto. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Envió correo? Ah, sí, sí, claro, claro. Que al momento no he visto ninguna comunicación. Sí, por ahí. ¿Ya? Sí. Que por ahí, pues, ese es mi correo personal que les puedo atender o cualquier cosa. Y cualquier consulta, pues, saben que trabajo para iniciar, pues estoy ahí y les abro un espacio ahí. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, porque prácticamente es un esfuerzo. Ustedes no pueden hablar de esas cuatro cláusulas, cobertura de robo, por ejemplo, en póliza de incendio, o por ejemplo, en la póliza de automóvil. No estoy. Ok. Claro, claro, yo lo tomo. En fin, bueno, hago la aclaración, ¿verdad? Para los chicos que me están viendo en línea. El trabajo, pueden hablar de la cobertura de robo de cualquier ramo, ya sea en incendio, automóvil, transporte o cualquier otro ramo que lleve la cobertura de robo, pero es específicamente lo de robo. Bueno, yo, mi trabajo consiste en el análisis de la cobertura de robo en la póliza de, por ejemplo, de transporte o en la póliza de automóvil, ok. El interés asegurado es la mercancía en transporte o en automóvil, el auto, ¿sí? El cual queda previamente identificado, marca, modelo, placa, ¿sí? Y el valor asegurado.
que es la máxima responsabilidad del asegurador. Ya definí el interés. Luego voy con la suma. La suma tomada en la póliza de automóvil es valor real. ¿Sí? Al momento o al inicio de la cobertura. Ubicación del riesgo, el país donde se emite la póliza, en este caso en Nicaragua, cuando mucho fuera del país, que ya es una cobertura adicional, etcétera. Infraseguro. ¿Podrá haber infraseguro en automóvil? No. Partimos de una suma, pero la cláusula de infraseguro dice tal y tal y tal cosa. Es entendible. Clarísimo. Si alguien me viene que en automóvil aplica el infraseguro, pues como lo aseguraste, ya es algo que ya pecas de entrada. A diferencia de transporte, en transporte sí no sé cuánto vale la mercancía. Tengo la suma porque es lo que acordamos, lo que pactamos. Eso lo sabe el dueño de la mercancía. Porque hasta en ese momento es que lo voy a ir a ver al momento del siniestro. Ahí sí estamos claros. En incendio, lo mismo. ¿Puede aplicar? Sí, puede. Porque a lo mejor en la maquinaria me diste un valor que no es y al momento del siniestro yo voy a comprobar que vale más o vale menos. ¿Sí estamos claros? Y así sucesivamente con las cláusulas. Me pueden hablar en cualquier ramo, pero de la cobertura de robo. ¿Sí? ¿Ok? Pregunta que si entonces solo un tipo de ramo donde haya cobertura de robo. Sí, porque recuerden lo que les hablé acá. Les hablé que la cobertura de robo la podemos encontrar en incendio, fidelidad comprensiva, dinero y valores en tránsito, ramos técnicos. Por ejemplo, en ramos técnicos, que alguien me dice, bueno, yo manejo la póliza de equipo electrónico, ¿ok? ¿Y se da robo en equipo electrónico? Sí, ¿ok? Te vas a enmarcar en la cobertura de robo. Interés asegurado en equipo electrónico, equipos electrónicos. Por ejemplo, computadoras, por ejemplo, portátiles, por ejemplo, servidores, equipo médico, etcétera. Entonces, eso es el interés. La suma asegurada. ¿Cómo es la suma asegurada? Ahí te va a enmarcar en las condiciones generales de la póliza de equipo electrónico, que me habla de dos cosas. ¿Valor de nuevo o valor de reposición? Eso es lo que me dicen las generales. Entonces, lo vas a hablar en la suma asegurada. Sí. Y lo que es infraseguro, pues, si no tengo factura de ese equipo, puede haber infraseguro. Pero si tengo la factura de ese equipo, ¿sí estamos claros? Ya. Ok. Muchas gracias y lo espero el próximo sábado.